les va? Bienvenidos, feliz viernes, feliz todo lo que vamos a contarles en un rato, porque tenemos un montón de información, porque estamos pegaditos a la comisión que había retomado el cuarto intermedio y en un día muy especial porque vieron que todo el mundo, en todos los chats de mamis, ¿vuelven los pibes a las clases o no vuelven los pibes a las clases? Así que este es el tema por excelencia y obviamente los diputados están ahí siguiendo de cerca la cuestión porque trabajaron en conjunto con la Comisión de Tecnología y el tema es, ¿va a haber dispositivos suficientes? ¿Va a ser gratis el servicio? ¿Quién se va a hacer cargo de todo eso? Yo no tengo las respuestas, pero ellos seguro que sí. ¿Cómo andas, Vero? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, hubo dictamen en este plenario de comisiones que estuvo trabajando en la gratuidad de las plataformas educativas. Vamos a estar hablando de esto. Y sí, Meli, vuelven los chicos en el AMBA. Ya hay un cronograma establecido que estuvo repartiendo o dando a conocer el gobierno porteño sobre el regreso a las clases desde el 9 de noviembre. Maternales, salas de 3, 4 años y después también lo que tiene que ver con nivel inicial y secundario. Y adultos también, estaban previstos también los adultos. Bueno, en un rato nos metemos con todo eso. Hola, Pato. Hola, ¿cómo te va, Meli? Sí, las estaba escuchando con atención porque me parece que hay que rescatar esto. La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires insistió mucho, reivindicó mucho, dijo, este es un país federal. ¿Sabés qué quiere decir con eso? El tema de si las clases continúan o no, si empiezan o no, es órbita de cada jefe de gobierno o cada gobernador. No entiendo por qué aparece tanto el gobierno nacional, decía la ministra, impulsando este cronograma que estaba anunciando Verónica. Pero, esto no tiene nada que ver con ninguna decisión nacional, porque recién la escuchábamos a Blanca Osuna, que es entrerriana, diciendo, bueno, nos alegramos por el cambio de dispositivo en el AMBA. Pero dice, acá seguimos mal, así que dependerá de cada provincia para que las clases se reanuden o no. Y esto que se está dando en la capital, en provincia, incluso en el conurbano más cercano, es otra cosa porque los tiempos son tiempos más lentos. Eso. Esto es exclusivamente área de Rodríguez Larreta. Hasta aquí. Pero con autorización del gobierno nacional. Te tiene que autorizar. Claro, te tiene que autorizar. Pero no es una línea ellos única de nación su decir sentido que federal, claro. efectivamente, sí. Bueno, y en la Comisión Conjunta de Educación y de Tecnología se hablaba sobre esto que anunciaba recién Vero, algo que nosotros venimos tratando desde hace un tiempo, porque los propios diputados estaban tratando que sí o sí se pudiera aprobar. Finalmente ese fue el resultado. El asunto es cómo se va a implementar, porque estamos hablando de acercarles a todos los niños en edad escolar la posibilidad de tener un dispositivo y además de tener un dispositivo con acceso a Internet. Este es el punto, gratis. Que no le consuma ningún gasto, que no le signifique ningún gasto a esas familias. Exactamente. En realidad lo que pretende este proyecto de ley que tuvo dictamen hoy y que esperemos que próximamente baje al recinto, recordamos que hasta el 30 de noviembre tenemos el plazo de sesiones ordinarias, lo que establece es que puedan tener acceso en los dispositivos móviles, es decir, en este teléfono, sobre plataformas educativas y que estas sean gratuitas, que cuando vos accedas, cuando vos entres a la plataforma, no te consuma el paquete de datos. Porque claro, cuando vos estás en un lugar y estás con Wi-Fi, vos podés navegar tranquilamente. Ahora, cuando vos salís o estás en la calle y tenés que ingresar a la plataforma, sea Educar o la que fuere, se supone, o al menos establece este proyecto de ley, que el listado de plataformas gratuitas, de páginas, lo va a hacer el Ministerio de Educación, va a tener competencia el Ministerio en ese sentido. Claro. Vos puedas ingresar gratuitamente y que a vos no te consuma los datos, poder estudiar cuando no estás en un lugar con Wi-Fi. Claro, porque lo que nos habían explicado la semana pasada, perdón, no es que me quise sacar el retorno, sino es que se me salió. No es personal, Belén, a eso me refiero. La semana pasada lo que nos habían explicado es que muchos padres y madres habían tenido con el anuncio, si se quiere, repentino de este aislamiento obligatorio, habían tenido que poner al servicio sus propios teléfonos para que los chicos, si es que tenían más de uno, estuvieran conectados y de pronto, si en esa casa había alguien que estaba haciendo teletrabajo, había un dispositivo menos al servicio. Entonces, como se hizo supuestamente todo un recorrido para ver por qué los pibes o un grupo de pibes habían estado desconectados de los colegios, en algunos casos había un factor que era económico y era el gasto que esto había significado para las familias. Sí. Hasta que después vino todo el decreto que interpretó que Internet era un servicio esencial y era un derecho. Bueno, y después viene la cuestión que la planteó Carro, porque como estaba discutiendo quién paga esto, había como dos caminos. O que lo presten gratuitamente, por lo menos de manera transitoria, las empresas, o que el Estado le pague a las empresas por ese servicio que no está pagado. Bueno,
Hubo varias reuniones en ENACOM, por eso esto pasó a 2 veces a cuarto intermedio. El tema fue acordado. Ahora, bueno, se depende de una redacción muy, muy específica que aclare las cuestiones. Pero bueno, en el medio, porque está una tercera pata, están los padres, está el Estado y están las empresas que te tienen que prestar el servicio y que nunca te van a decir es gratis. Y si es gratis para vos, se lo terminan cobrando a terceros. Esa era la cuestión que se estaba discutiendo en estos días. ¿Te acordás que por ahí todavía es muy incipiente porque esto se acaba de dictaminar y seguramente conozcamos algunos detalles si podemos y tenemos la oportunidad de hablar, que seguramente sí, con alguno de los protagonistas, pero lo que nos decían era que lo que ellos iban a tratar era de que el texto de ley sea lo muy más claro y lo más amplio posible, en el sentido de que tenía que ser gratuito, que después se implementara el cómo, digamos, que el Estado definiera cómo, si es el propio Estado porque o el Estado, las ahora empresas. a partir de que es un decreto de servicio público, el Estado puede negociar o le corresponde al Estado que te diga no, vos no vas a aumentar ese porcentaje que me estás pidiendo. Pero puede regular el precio del Estado. El Estado te puede, te convoca como empresa. Claro. Antes había libertad por las empresas para fijarte el precio. Te subían el monto como ellas Exactamente. les Ahora el Estado parecía. te convoca y vos discutís. Exacto. Entonces, como la nafta. Exacto. O sea, la nafta o la energía eléctrica en su momento, que no son libres, efectivamente. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Te vas a sentar a discutir y lo que no quieren las empresas es que le digan, dame este servicio que está pidiendo la ley gratis y encima no me dejes aumentar. No te va... Bueno, es una negociación. Ahí habrá con las empresas. una nueva negociación entre Estado, entre el gobierno nacional y las empresas respecto a todas estas cuestiones. ¿Qué hay que decir? A ver, el proyecto de ley hoy hizo un pasito hacia adelante teniendo un dictamen, pero todavía tiene que pasar por la Cámara de Diputados para lograr su aprobación y girar al Senado de la Nación, donde no sabemos si va a pasar a comisiones, donde seguramente tendrá dictamen, y luego al recinto, por lo que por ahora... Que salió en lenguaje inclusivo. el recinto, tal cual, por lo que ahora... Y hay hombres y mujeres, tenés razón. Claro, en el recinto. Sí. Por lo que ahora, por ahora es un pasito nada más. Sí, porque estamos viendo que no es automático esto. A veces se votan cosas en el Senado que acá se traban o a la inversa. Totalmente. Esto lo digo en función de que sí, cuando vos, empresa de telefonía móvil, te sientes con el Estado, venir a decirle no porque me vas a quitar es hablar sobre algo que todavía no está legalmente hecho, digamos. Claro. Si les parece, tenemos un fragmento de Blanca Osuna cuando hablaba o se refería y le daba apertura a este plenario de comisiones. Bueno, ahora en un hemos tenido reuniones conjuntas, hemos escuchado especialistas, hemos escuchado a ministros de educación, estamos atentamente siguiendo las políticas educativas que el Ministerio de Educación de la Nación genera en esta materia. La plataforma Juana Manso y la vinculación y articulación de lo que han generado distintas jurisdicciones con el Ministerio de Educación de la Nación cobre sentido y permita efectivamente avanzar en esta materia, es algo que vamos a seguir muy de cerca. Y otro aspecto tiene que ver con dos matices que son concurrentes. Uno es la continuidad de las políticas, la importancia de la continuidad de las políticas en esta materia. Cada límite, cada retroceso, cada lentificación de las mismas trae consecuencias que efectivamente después cuesta muchísimo saldar. Y en eso estamos. Entonces, este es un aspecto y el otro, hemos aprobado un presupuesto que define específica y realmente no solo un capítulo para lo que es educación y conectividad, sino a su vez una serie de recursos y programas específicos donde está desde la formación y la capacitación para los docentes hasta la distribución, la continuidad de lo que sería el servicio que posibilite la conectividad, y al mismo tiempo acá vamos nosotros como legisladoras y legisladores argentinos a aportar lo nuestro. ¿En qué consiste básicamente? En ratificar la importancia y en conjugar soportes y aportes que hagan posible que esa libre navegación de Internet a Internet, con todos los antecedentes que tenemos, pero con nuevos impulsos de recursos y políticas,
se hagan posibles. Ahora, una pregunta. ¿Se sabe si este proyecto de ley es mientras persista la pandemia o si va a llegar para quedarse en términos de asegurar que de aquí en adelante cualquier acceso a la plataforma que tenga que ver con contenidos educativos sea gratuito? En realidad lo que marca el proyecto es la excepcionalidad de la situación, teniendo en cuenta que no sabemos cómo va a ser el año escolar el año que viene, y si se piensa en una modalidad de manera mixta, donde algunos chicos vayan de manera presencial y otros estén conectados de manera remota, esto va a estar vigente para ese momento. Por ahora se está pensando en ese punto de ese grado de excepcionalidad. Sí. Ahora, vos fíjate qué interesante lo que planteaba la diputada Osuna desde el punto de vista económico, porque acá hace años que vemos la discusión del presupuesto educativo, porque las escuelas dependen de las provincias, básicamente, no de la nación. ¿A dónde va el 90% del presupuesto educativo de cualquier provincia? A pagar salarios. A eso va, ¿me entendés? Y vos ahora te estás encontrando con dos novedades. Tenés que ver quién financia lo de la conectividad, que yo repito, no creo que las empresas te cedan la conectividad gratuitamente, alguien lo va a pagar, o el Estado, o los que más tienen con más tarifas, no te lo va a regalar, más con tarifas que las tiene que discutir con el gobierno. Por eso, digo, vos tenías la plata que tenías, era para salarios, ahora tenés que anotar el rubro conectividad, que no es barato, y el rubro de lo que hablábamos de hacer, la asistencia psicológica para chicos que estuvieron un año sin concurrir a las escuelas. La trayectoria educativa. Exactamente. Ahí vamos con ese digo, otro punto. ¿me entendés? Sí. Son dos temas presupuestarios. Sí. Está bien que el presupuesto básicamente es de las provincias, pero es un tema económico que no es menor, Cuando planteábamos y comentábamos acá el presupuesto, que lo mostrábamos en gráficos, habíamos comentado que la intención del gobierno de la Nación en el presupuesto 2021 destinado a la educación tenía que ver con una partida que iba de cara a la infraestructura, no solo edilicia, claro, sino que digital, con el tema de la conectividad, porque no nos olvidemos que cuando los chicos vuelvan a las clases también había colegios que ediliciamente, físicamente estaban destrozados. Totalmente. Entonces, o no tenían espacios al aire libre. Claro, hay un montón en Capital de hay mucho que no tienen aire libre. También. Sí. Entonces, el presupuesto 2021, al menos así lo explicaron, que tuvo esta sanción en la Cámara de Diputados, tiene como en su partida el objetivo de ir a estas dos, pilares. Por otro lado, hablábamos de las trayectorias educativas y veíamos a Blanca Osuna, que es la presidenta de la Comisión de Educación, que ayer estuvieron reunidos también y lograron finalmente darle dictamen al proyecto de trayectorias educativas. Votaron todos, porque hubo una unificación de 6 proyectos que estaban en danza en esa comisión, y votaron todos a favor, tanto Juntos por el Cambio como el oficialismo se pusieron de acuerdo, firmaron el dictamen. La única que votó en contra fue la diputada de izquierda, Romina del Pla, que además dijo que iba a presentar una alternativa por parte del partido. Y recordamos que lo que pretende ese proyecto de ley es crear el programa integral para el conocimiento de las trayectorias educativas post-pandemia, y que va a tener un plazo de 2 años y puede ser con opción de prórroga. Pero el proyecto de ley va a tener, digamos, un puede ser que tengas una a favor, que no es tan imposible, y que los planetas se alineen. Viste que a veces en la vida los planetas se alinean y las cosas resultan. Bueno, a veces tenés dos cuestiones que tienen que ver con que primero lo que ya le planteó incluso el ministro Guzmán a los empresarios, estamos esperando que la vacuna funcione y que esto se calme. Entonces vos tenés menos gastos. Y lo otro es, tenés una tonelada de soja a $403. La tuviste históricamente a 310 o 320 los últimos 10 años. Estamos a 403, es un muy buen número, son más ingresos y más venta. Así que a lo mejor tiene más recursos y puede atender todo esto, efectivamente. Bueno, para este proyecto de ley, que también estábamos diciendo, las trayectorias educativas, autoriza, digamos, o establece en uno de los puntos del articulado que se hagan una reasignación de partidas desde el Ejecutivo Nacional, por lo que veremos de dónde sacará el Ejecutivo para poder... Sí, eso me parece que debe estar en todos lados. La letra chica debe decir en que es todos lo que le lados objeta la oposición al jefe de gabinete. Que no tenga discrecionalidad. Claro, que no tenga un límite de esa reasignación de partidas. Vamos a compartir lo que decía la diputada Morales Gorlieri. Desde nuestro punto de vista, habiendo visto creo que más de 20 iniciativas de distintos bloques y distintos diputados respecto a este tema,
entendemos que tal vez el proyecto no profundiza algunas de las cuestiones que se plantearon en distintas iniciativas legislativas y que estamos haciendo un dictamen sobre este tema que garantiza derechos, que da una respuesta a la problemática que vimos con mucho dolor durante la pandemia, en donde vimos que el 10%, por ejemplo, de nuestros estudiantes del sistema educativo obligatorio tuvieron apenas un vínculo con la escuela 1 o 2 veces por mes o ninguna, eso según mismos datos del Ministerio de Educación y de UNICEF, y otras cuestiones que hemos visto en relación a la capacidad real de conectividad de las familias, y en donde en la mayoría de los casos son de este porcentaje solo con un dispositivo celular compartido por toda la familia, con todas las dificultades que eso implica, como también el esfuerzo de los docentes y las dificultades que los docentes han tenido para poder acompañar. Así que no cabe duda que teníamos que avanzar en un proyecto en este sentido de consenso, que podamos garantizar el derecho de la conectividad y que sea una herramienta real para acortar la brecha educativa en nuestro país. Nos hubiera gustado poder profundizar algunos puntos, pero entendemos que en términos generales es un paso adelante y que seguiremos trabajando en este sentido. Bueno, claro que hay que seguir trabajando porque además todavía no sabemos exactamente cuál es la escuela que vamos a tener el año que viene, mucho menos si va a ser escuela ya con vacuna o sin vacuna, si efectivamente se van a correr los calendarios escolares, se van a ensimismar y sobre todo esto que dice Pato, cómo se va a implementar esto que ya se dictaminó, que todavía no es ley, pero que es un propósito. Pero, claro, estamos en noviembre, o sea que cualquier cosa que vaya a resolverse, naturalmente va a caer o para el próximo año lectivo o está ya en empezado. discusión. Ya acá la ministra dice que empiezan las clases en febrero. Pero bueno, parece que sí, hasta aquí no ha habido ningún cambio ni marcha atrás. Pero había objeciones. Decir, Sí. che, empecemos en marzo. Pero bueno, hasta aquí empiezan en febrero. Yo escuché el 17 de Claro. febrero y que la intención era poder empalmar Sí. los años lectivos, porque naturalmente todos coincidían, lo mismo los diputados lo estaban diciendo en las comisiones, que la pandemia no solo puso en evidencia la brecha digital, sino que puso en evidencia digamos que el aula es irreemplazable en términos de presencialidad y que los chicos han perdido contenido académico, No, claro. sin lugar a dudas. Por cuestión de la tecnología y también porque seguramente han tenido que colaborar en sus casas con otros requerimientos y otras necesidades, porque cuando se recorrió un poco se trató claro. de evaluar cuántos pies eran los que estaban desconectados. Yo no sé si terminaron ellos sabiendo a ciencia cierta cuál era el motivo en cada uno de los casos. Me parece que es como la gran incógnita, es bueno, se desconectaron, ¿qué pasó? ¿Hay situación de violencia? ¿Hay situación de desmotivación? ¿Hay situación de deserción escolar por... Es un poco lo que laboral. pretenden estos proyectos de ley Claro. que se están debatiendo y la buscar, trayectoria. ¿no? Y Buscar Capital qué es Federal, que había un seguimiento más cercano, porque son 3 millones, porque hay, la verdad, Y había unos 6.500 mayor cercanía. chicos Exactamente. conectados. Pero segundo y tercer cordón del conurbano tenés menos problemas de conectividad, más pobreza, No, más menos problemas de control. conectividad. Más, perdóname, menos conectividad. Claro, yo me quedé recalculando. Exactamente. Bueno, menos conectividad, más pobreza, menos control con menos los alumnos. dispositivos. Exactamente. O sea, no solamente, es decir, cuando se habla en estas comisiones de la cuestión de la conectividad, no están hablando todavía concretamente de entrega de dispositivos, sino que están hablando que dentro de los dispositivos que se tengan para poder conectarse con plataformas educativas, no es que se va a ir por una tarifa aplanada, sino por... El pedido va a ser el de la gratuidad de la descarga de esas plataformas. Yo después no sé cómo eso se va a poder implementar, Totalmente. es muy complejo. No, la entrega de dispositivos no entra en los proyectos de ley que están en debate, porque la entrega de dispositivos, hay programas en el gobierno de la Nación, Sí. el programa Conectar Igualdad, que básicamente trabaja en lo que es notebook para entregar a chicos que están en situación escolar. De hecho, hubo entregas en el norte del país, unas notebooks que se recuperaron del gobierno anterior, que se encontraron en el correo, en un
En un depósito En del un correo. depósito, exactamente. Sí. Bueno, todo eso se volvió a reutilizar y hubo una entrega desde el Gobierno Nacional. Pero tengo en una ese pregunta. Por ejemplo, esos dispositivos de conexión e igualdad, por ejemplo, ¿le llega a pibes en preescolar? Yo creo que no. No, es para niveles... Es para Sí. nivel inicial. Sí, O secundario. Y secundario. Sí. O un secundario de adultos de pronto. No llega. No. ¿Y cuánta gente, me entendés? Porque Sí, después tenés totalmente. mucha gente que queda segregada o al margen de esto, que igualmente es un esfuerzo enorme, obviamente para el gobierno poner al servicio de dispositivos, pero Pero igual queda afuera. Sí, no, pero lo hay entiendo mucha- hay totalmente. sí. Pero básicamente, bueno, al menos está ese programa del Ejecutivo. Y yo les decía al principio el tema de cómo iba a ser la vuelta desde el 9 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires. Maternales, 45, que establece, digamos, de 45 días a 2 años, va a haber encuentros de estimulación temprana de los niños con un docente más un acompañante. En aulas burbuja. Claro, exactamente. Ha pedido tanto para estatal como privada, sala de 3 y 4 años. Las actividades, van a haber actividades deportivas, recreativas, lúdicas y artísticas al aire libre en grupos burbuja, de hasta al menos... van a ir 2 veces por semana. 1 hora y media, creo. Exactamente, con una duración de 2 horas. Ajá. Pero aparentemente es voluntario, ¿eh? Vos Sí, no habla de forma parte de la No no sé habla de cómo se ha obligatoriedad. saldado el tema docente, porque lo que dijo la ministra de Educación de la ciudad es los maestros en conjunto, la enorme mayoría está de acuerdo en volver a la presencialidad. gremio. No pasa lo mismo con la conducción gremial, Los dijo. sindicatos. Así que no sé cómo estará saldado eso. Exactamente. Bueno, en la provincia de Buenos Aires no quieren volver de ninguna manera a la cuestión presencial. No, y en la ciudad autónoma estuvieron hay como un haciendo hasta divorcio importante, movilizaciones. porque no conozco un solo padre que no quiera volver a la presencialidad. Todos quieren volver, me parece. ¿eh? Sí, sí. Puede haber temor en alguno, pero me parece que casi todos sí, son sí. partidarios del regreso. Sí. Está del otro lado el diputado Pablo Carro. Hola, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas Bien, tardes. muchas gracias. Gracias por atendernos. Entendemos que ha sido un arranque de viernes así intenso, pero queríamos saber qué es lo que había quedado dictaminado en este plenario de comisiones, porque, bueno, veníamos siguiendo que no se podían terminar de poner de acuerdo, que pasaban a cuartos intermedios. ¿Y qué dice este dictamen de este proyecto de ley respecto de la gratuidad del acceso a las plataformas educativas en los dispositivos que cada familia tenga? Sí, bueno, primero efectivamente terminamos una semana con muchísimo trabajo. Siempre que tenemos mucho trabajo en la Cámara es bueno, así que conformes. Hoy logramos un dictamen de consenso. Lo que se establece justamente es la gratuidad para el tráfico por dispositivos móviles, para sitios educativos. Es un derecho que vamos a garantizar, digamos, es un derecho que teníamos, pero ahora se materializa a través de esta ley, sobre todo porque sabemos que hay muchísimos pibes y pibas que se conectan con sus docentes y sus escuelas a través del teléfono, porque no tienen otra herramienta o el WhatsApp. Entonces, que puedan entrar a los sitios educativos y que el tráfico para bajar documentos, para bajar los prácticos, para elevar su documentación, lo que sea de tráfico gratuito, me parece que es un avance sustantivo y un derecho muy concreto que establecemos para poder acompañar el esfuerzo que se está haciendo en materia educativa. Diputado, una consulta, porque había quedado pendiente un tema, lo hablábamos acá con Melina y con Verónica. Cuando hablamos con usted la última vez, creo que fue hace 48 horas, usted habló de una reunión pendiente con el ENACOM, porque nosotros preguntábamos si esto iba a ser un tema que iba a pagarle el Estado a las empresas o si las empresas lo iban a tener que prestar de manera gratuita el servicio. ¿Cómo se terminó saldando esa reunión con el ENACOM y qué fue lo acordado entre el ENACOM y las empresas? Bien, como el martes nosotros estuvimos trabajando intensamente para tratar de tener un dictamen de consenso. Ese dictamen de consenso incluía una modificación, en su artículo 6, una modificación de la ley argentina digital que le daba prioridad al uso de los fondos que maneja el ENACOM del Servicio Universal. Hicimos reuniones con el ENACOM, con el Ministerio de Educación, con la Subsecretaría TIC de la Secretaría de Innovación Pública, es decir, con todo el ejecutivo que tuviera
vinculación con este proyecto que queríamos tratar. Nos pusimos de acuerdo allí, tanto Educación como ENACOM, de que no se modificara la ley argentina digital. Ustedes saben que la ley argentina digital se aprobó a fines del 2014, pero ni bien asumió Macri con un decreto de necesidad y urgencia, modificó algunos artículos. Luego Alberto Fernández, a través del decreto de necesidad y urgencia 690, volvió a modificar artículos. La verdad es que no correspondía que en este proyecto de ley volviéramos a meter manos sobre la ley argentina digital, y tomamos el compromiso de discutir el año que viene una corrección integral, en todo caso, de la ley digital en todo su contexto, porque sacábamos un poco de contexto. Se mantiene la prioridad educativa, se mantiene la prioridad para planes de infraestructura en barrios populares que estén en el listado del RENAVAP, en zonas desfavorables, o sea que la intención, en línea con lo que hemos aprobado del presupuesto, haya prioridad para resolver problemas de conectividad. Una de las cosas que nos decían en el ENACOM, que muchos de los trabajos que hacen, por ejemplo, esto de darle conectividad a un barrio popular, resuelve los problemas de conectividad de ese barrio en materia educativa. Es decir, que quizá algunos de los programas que hoy se llevan no aparecen como de prioridad educativa, pero sin embargo su resolución termina dando solución educativa, porque permite la conexión de esos barrios que no tenían con educación. Así que eso quedó muy bien. Contento porque es un proyecto que contó con el apoyo del Ejecutivo, está en línea con las medidas que se vienen tomando para resolver los problemas de conectividad que tienen docentes y alumnos, y si bien pareciera ser que todo se encamina a que tengamos un inicio de clases en el 2021 bastante cercano a la normalidad, también sabemos que estos nuevos dispositivos y nuevas formas de conectar a docentes y alumnos también van a quedar, porque son formas complementarias que van a permitir llegar a lugares que quizás no se pueda llegar de otra manera. Pienso siempre en las universidades, en este caso, ¿no? Claro. Que obligan a los estudiantes a moverse a las ciudades donde están. Esto va a permitir un trabajo importante. También el impulso que le está dando el Ministerio de Educación al Plan Juana Manso, con una plataforma educativa que están construyendo para que sea gratuita y de software libre y no atado a las grandes corporaciones que trabajan con estas tecnologías. Diputado, ¿qué tal? Verónica Benaim lo saluda. Le hago una consulta respecto a cómo va a ser el tema de... No. Claro. No, estoy viendo mal el código. Perdón, Por eso. ¿qué no. pasó? No, que estoy viendo mal la pantalla. No, es que disculpe. por la intensidad de la pantalla se me va va y viene como la el- imagen y parecía gracioso, porque parecía como que nada que ver con lo que estábamos mostrando, por eso se tentó. No, de repente se movió la cámara, por eso. No, lo que le quería consultar, disculpe, lo que le quería consultar era cómo va a nivelar, digamos, los hogares que van a tener o los dispositivos que van a contar con el acceso gratuito a estas plataformas. Lo pregunto en el sentido de que, por ejemplo, hoy está la plataforma Educar, que yo, si ingreso desde mi dispositivo, me consume el Los paquete, datos. claro, el paquete de datos móvil. Yo, por ejemplo, que no estoy en una cierta... No tengo hijos en... No estás en no edad tengo hijos escolar. directamente, Sí. para empezar. No estoy en nivel de escolar, yo tampoco estudiando. ¿Cómo se va a regular eso, básicamente? Bien, bueno, hay una cosa que me parece a mí importante. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos estudiando, y a Sí. mí me parece que lo bueno de esto es que no está enfocado a que ese tráfico gratuito sea para un teléfono específico que Ajá. tenga un dueño específico, sino que lo que se va a liberar es el tráfico de esos sitios educativos. Ah, o En sea la que todos medida vamos que el a poder Ministerio de ingresar. Y sí, porque por ahí te toca ser Exactamente, salvo- tutor de un chico también, o te toca brindar el teléfono para, no sé, si sos una tía o un tío que tenés un niño a es verdad. cargo, no sé, estoy suponiendo. sí. Pero lo que yo digo es cómo... Exactamente, y además, Sí. desde el punto de vista técnico era muy difícil de resolver Claro. uno sí y uno no. Por Claro. eso apuntamos a la gratuidad del tráfico, y además me parece está en línea con
qué sé yo, un jubilado si quiere tomar algún curso, bajar algún contenido que está allá, lo puede hacer. Me parece que incluso muchas actividades educativas que puede impulsar el mismo Ministerio de Educación puede garantizar la gratuidad a través de ese tráfico, que me parece que es central. Entonces no es solo para docentes y estudiantes, sino que se para la garantiza población. la gratuidad del tráfico de ciertos Sí. Hoy, por ejemplo, la plataforma Educar no es gratuita. No, Ajá. hoy la plataforma no está siendo gratuita, pero sí hubo un convenio entre el Ministerio de Educación, el ENACOM y las empresas telefónicas para que el tráfico de los sitios educativos de todo el sistema universitario nacional sea gratuito, y eso no hacía falta la ley porque fue un acuerdo que se hizo entre el Ministerio Pero eso significa, y las empresas. perdón, O sea que eso ya da muestra de que es fácil de resolver desde un punto de vista técnico, trajo mucho alivio, y ahora lo que estamos haciendo es convertirlo en ley y ampliarlo a todo el sistema educativo. Quiero entender algo, si se puede, desde el punto de vista técnico, de cómo se puede llegar a implementar esto. O sea, que esto determinados sitios, que me imagino el Ministerio de Educación determinará cuáles son, Exacto. van a poder ser descargados sin el uso de Internet, porque si no, ¿cómo se discrimina? No sin el uso de Internet. Desde el punto de vista técnico, lo que va a ocurrir es que el Ministerio de Educación va a hacer un listado de IPs, de sitios desde donde se toma información. Entonces, si vos te conectás con tu teléfono a ese sitio, a través de Internet, obviamente, lo que no vas a pagar es el tráfico por la información que descargues. Ahora, que diputado, descargues o por la que subas, porque puede ser que tengas que subir tu trabajo práctico y ponerlo en el sitio para que luego el docente lo corrija. Ahora, a mí me parece, diputado, a mí la verdad me parece importantísimo esto de la gratuidad. Ahora, el tema es que el servicio lo va a prestar igual la empresa telefónica o la empresa de Internet. Mi pregunta es si las empresas han evaluado, deben tener algún número calculado, esto de la gratuidad para la gente, cuánto les cuesta a las empresas. Si esto tiene un número, son, no sé, 200 millones de dólares, 100 millones de dólares, si hay algún número. Porque la verdad, en un gesto de generosidad de las empresas, que son empresas comerciales, que quieren ganar plata lícitamente, me cuesta entender este gesto de magnanimidad, ¿no?, por parte de las empresas. Bueno, yo creo que sirve para volver a decir que este gobierno no es un gobierno antiempresa y que puede sentarse con las empresas y ponerse de está acuerdo. muy bien. No es tan costoso, no es tan costoso como parece, porque el problema del tráfico de Internet en todo caso tiene que ver con la saturación. Las empresas podrían tener problemas en la medida en que vos necesites sacar y poner información por un mismo IP. Eso sí sobrecargaría, obligaría a las empresas a tener que hacer inversiones para que eso sea posible. Pero en la medida en que se distribuyen los IP, por ejemplo, vamos a suponer, el Ministerio de Educación de Córdoba tiene su propia plataforma, el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene su propia plataforma. Entonces, al pasar en el listado esas plataformas, vos lo que tenés es un tráfico muy variado que busca distintos puntos de donde subir y descargar información. Por supuesto, sin ninguna duda, las empresas pierden de ganar, porque obviamente si lo cobraran ganaría, pero en este caso estarían cediendo una parte de su ganancia, pero no le implicaría costos alternativos y onerosos. Igual no se olviden que está pendiente la reglamentación del decreto de necesidad y urgencia 690. Esa reglamentación se está haciendo en conversación con las empresas y por lo tanto forma parte de un paquete más. Un paquete, me parece completamente de acuerdo, ahí estamos. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros, muy amable. No, gracias a ustedes. Chau, hasta luego. Buenas tardes. También vamos a hablar sobre lo que sucedió en la Comisión de Legislación Penal, porque allí se logró o se charló sobre la modificación de una ley que tiene que ver sobre reproducir las imágenes de desnudez y también difundir. Esto es muy importante, ¿no? Porque hasta aquí no se había puesto el foco, a pesar de que muchas personas que habían sido víctimas de este tipo de delitos lo venían pidiendo.
lado no se había puesto el foco en la difusión de esas imágenes y por otra parte el rol o la figura del encubridor de los delitos contra la integridad sexual, también otro gran tema porque están los encubridores y muchas veces los facilitadores para este tipo de delitos. Sobre estas cuestiones vamos a conversar con el diputado Jorge Enríquez, que está allí del otro lado ya conectado con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien. Gracias por la invitación. Bueno, queríamos conocer, a ver, de su propia voz, que forma parte de estos debates tan interesantes y tan... que afectan tanto a las personas que resultan víctimas de este tipo de delitos, sobre todo cuando estos delitos además están cruzados, incluso porque lo veníamos conversando, con la tecnología, ¿no? Cuando todo esto se genera como una propagación y una repercusión extra de este tipo de delitos, cuando incluso esas cuestiones contra la integridad sexual son difundidas a través de distintas redes sociales o del propio WhatsApp y es como casi imparable. Sí, realmente es una norma que se llama, bueno, actualmente se llama sexting y abarca también lo que se llama la pornovenganza. En realidad el texto viene del Senado, aprobado por unanimidad, pero nosotros hemos advertido que la redacción del Senado es muy confusa, está muy mal redactado. Esto me parece que tenía que haber tomado un poquitito más de técnica legislativa y aparte no dejar distintas situaciones que han quedado afuera de la norma proyectada. El proyecto de Código Penal que nosotros habíamos enviado en el año 18 establecía claramente en el artículo 493 lo que es la figura. La figura se relaciona con el que sin autorización de la persona afectada difunda, revele, envíe, distribuya de cualquier otra forma, ponga a disposición de terceros imágenes o grabaciones. Nosotros hemos acá tomado una redacción, por eso es que pedimos que volviera a comisión para mejorar la norma, porque esta norma deja en el aire algunas cuestiones, como por ejemplo las vinculadas cuando es cometido por una persona, que es el caso de la pornovenganza, que esté o haya estado unida a la víctima por una relación no solamente íntima, sino una relación matrimonial o una relación análoga de afectividad, aún sin convivencia. Ese punto ha quedado afuera, que nosotros entendemos que tiene que haber ahí un agravante, porque en el marco, una cosa es en el marco de la intimidad, pero si en el marco de esa intimidad hay además una relación afectiva, una relación de convivencia permanente, como puede ser el matrimonio o una unión convivencial, la pena tiene que ser agravada, tiene que ser mayor, porque en ese marco muchas veces hay una relación de confianza que en una relación casual no. Y relación casual o incluso una relación, aunque no sea casual, una relación de un desnudo autorizado por la persona. Pero en este caso, mejor dicho, sin autorización de la persona, que alguien, no sé, a través de una puerta, de un balcón o de una entiendo. ventana. O el famoso mandé a reparar el celular y tomaron una foto íntima. El famoso, bueno, entonces el primer caso que queda es el caso este que yo les señalaba. Entiendo. El segundo, que queda afuera, que tendría que tener una pena mucho más grave, es cuando la víctima es menor de edad. Claro. O el tercero, cuando los hechos se han cometido con un fin de lucro, que ahí tiene que haber un agravante mayor y tiene que ser penada esa persona. Sí. Además, nosotros entendemos que en esos casos, me parece que son casos que no está favoreciendo el propósito de la norma. Creo que acá hubo un apuro en tratarlo del Senado. Misma la presidenta de la comisión reconoció que vamos a seguir trabajando en esta norma. Lo que pasa es que nosotros pero no Diputado, finalmente porque se firmó. Yo la estaba mirando a la comisión, pero después me tuve que venir al canal y no pude ver el final. Había entendido que trataban los otros proyectos que estaban ahí pendientes y que al final iban a firmar o no el dictamen. ¿Eso se firmó dictamen finalmente? Se firmó dictamen, pero nosotros presentamos el dictamen de minoría en el sentido que yo le estaba señalando. Sí, o sea, Juntos por el Cambio y Consenso Federal también, porque tampoco estaba de acuerdo. Consenso Federal también, la diputada Camaño no estaba también, porque entiende que no están cubiertas, que no se está haciendo esta norma redactándola con perspectiva de género. Exacto. Da la sensación de que como vino del Senado, uno esto lo tiene que directamente santificar como si fuera una verdad consagrada y nosotros entendemos que
toda norma es susceptible de ser mejorada, y en este aspecto, porque sobre todo estamos tomando, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plano del Código Contravencional, tiene un artículo, el 71, inciso bis, que está tomado de este artículo del Código Penal de Boriski, se lo llama Código Penal de Boriski, un código que se trabajó durante muchísimo tiempo y que hoy se encuentra en el Senado. Entonces decimos, vamos a hacer un parche ahora, Claro. vamos a hacer otro parche cuando querramos incorporar estos agravantes que nosotros queríamos, lo que ya señalé precedentemente, y después va a aparecer el Código Procesal. ¿Qué apuro hay en esto? Esperemos una semana más, que es lo que pedíamos nosotros, nada más que eso. Y sacar un buen proyecto, sacar una buena ley. Y sacar un proyecto que tome en cuenta esas cosas. El tema de cuando es una relación permanente, cuando es una relación de convivencia, cuando es un menor de edad o cuando se difunden las imágenes con un propósito de lucro. Pero le puedo hacer una pregunta. Sí. Este último que usted está observando, ¿no existe ya comprendido en la figura del grooming? No, porque también la figura del grooming es una figura que hay que... Claro, si está comprendido en la figura del grooming, pero no está comprendido en este tipo penal. Este es un tipo penal especial que los anglosajones lo denominan sexting, y que algunos lo llaman porno venganza, pero me parece que esto de porno venganza es, digamos, generar un estereotipo respecto de las mujeres que a nosotros particularmente no nos parece el adecuado. Claro, pero el grooming, a ver si yo entiendo mal, para poder interpretar o seguir lo que usted está diciendo, el grooming es cualquier tipo de delito extorsivo llevado adelante a través de las redes sociales. Independientemente de estos agravantes que usted dice, de un menor de edad y qué sé yo, que también son agravantes, claro, por supuesto. Pero no entiendo la diferencia de por qué hace falta una ley aparte de... O sea, ¿qué es lo que deja aparte el grooming? Claro, el grooming está dejando justamente aparte este tema. El nódulo del tema es la difusión de imágenes y videos sin autorización por cualquier tipo de mecanismo visual o audiovisual. El grooming no abarca esto. Por eso, diputado, perdóneme, para darle un nombre propio, creo que lo vamos a conocer todos, el caso de Florencia Peña. Un día aparecieron en las redes imágenes de Florencia Peña íntimas de su vida privada con su pareja. Habían dejado arreglando el celular en algún lado, alguien capturó las imágenes y estaba subido a las redes. Digo, el tema se apunta, me parece, a sancionar o castigar al responsable. El tema es que usted es abogado. Encontrar al responsable es con un trabajo harto, complejo, parecería, pero ahora esta es la herramienta para poder perseguirlo en todo caso. Ahora tenemos la herramienta para poder perseguirlo, pero también estas modalidades exigen una mayor intensidad en todo lo que hace a la etapa investigativa. Como bien dice usted, Pato, el tema se vincula justamente... nosotros tenemos un trabajo muy bueno hecho en la Ciudad de Buenos Aires con dos fiscales, Genoveva Cardinal y Daniela Dupuy, que trabajan llegando hasta el corazón donde se produce la transmisión de imágenes, que es detectando la IP del computador, de la computadora que difundió esas imágenes. El caso de Florencia Peña es justamente el caso porque habían sido esas imágenes difundidas sin autorización, habían hecho, creo que había sido en un marco de intimidad de la pareja, y que evidentemente la gravedad que tuvo esto es que aparte del daño moral que le puede ocasionar, ¿no es cierto? Pero menoscabando gravemente su privacidad. Yo lo que veo acá, diputado Enríquez, a ver si estoy bien enfocada como para poder entender bien. Por ahí soy una mala alumna y no estoy siguiendo. Por un lado, la pornovenganza, el sexting, entiendo yo que es otra cosa. Es una práctica sexual a través de los dispositivos electrónicos que puede ser un acuerdo entre dos personas. Acá estamos hablando de un delito, o sea, de alguien que no presta el consentimiento para esta situación, o porque le han robado las imágenes íntimas o privadas, o porque alguien las recibió porque la víctima se las envió voluntariamente, pero esa persona después las difundió y encima incluso podría haber una extorsión. O sea, son como distintas aristas dentro de lo que son los delitos informáticos y contra la vida íntima de las personas.
Pero lo que yo no termino de interpretar sobre lo que ustedes están trabajando es, por ejemplo, qué pena le cabría a aquel que, por ejemplo, me acuerdo, otro ejemplo, ya que pusimos nombres propios, la situación del actor Luciano Castro, donde él decía, yo esas fotos se las envié mandé, de manera voluntaria a otra persona, pero después estaba todo el mundo con mis fotos íntimas y ahí no sé si hay delito, ¿no? Claro, y esto era lo que se señalaba, porque me acuerdo que la esposa después había dicho, sí, esto nosotros lo conversamos dentro de la pareja, pero a mí me gustaría que fuera penado aquel que no frena esta cuestión, esta escalada que terminan teniendo estas fotos íntimas. Porque si el texto de la ley tiene como objetivo caerle a aquellos que sistemáticamente reproducen estas imágenes de la vida íntima de otros. Y perdón, Meli, lo hablamos en gente que es conocida, mediática y que es adulta, pero ¿cuánto pasa en los chicos en la adolescencia? Un horror, totalmente. ¿No? Bueno, en los anglosajones el delito lo denominan sexting. Y justamente ellos se refieren cuando se divulgan, se difunden todas imágenes que lo hacen sin autorización de la persona afectada. En el caso de que usted estaba señalando del actor, evidentemente si es sin autorización de la persona afectada, corresponde a una sanción penal. Eso es clarísimo. O cuando, vuelvo a repetir, se puede menoscabar gravemente su privacidad y se trata de que son fotos que están siendo obtenidas o imágenes sin el consentimiento de la víctima. Diputado, muchas gracias. ¿Quedó claro? Sí, sí, muchísimo. ¿Claro? Sí, muchísimo. No, porque a lo mejor, ¿sabe lo que pasa? Son todos términos tan técnicos que muchas veces y acá entra todo un sistema, una confusión, porque es un delito absolutamente nuevo y que se incorpora al código. ¿Y después se sancionaron otros. Y que es muy lesivo. ¿Cómo? No, y que es un delito muy lesivo, genera mucho daño. Por ejemplo, lo que decía Vero, esto lamentablemente lo hemos visto en distintos documentales contra adolescentes, contra menores de edad, que son forzados a determinada situación y de manera extorsiva. Bueno, dame tanto dinero, así yo no te publico tal foto, tal video. Esto en los Estados Unidos está absolutamente avanzado, es una forma investigado. de bullying hasta. Sí, por supuesto. Por eso la oposición nuestra, por eso hicimos un dictamen de minoría, porque queremos incorporar también agravamiento de las penas cuando la víctima se trata de un menor de edad. Me parece muy, muy oportuno. Por la duda ese no hay que punto. sacarse fotos nunca. Bueno, los especialistas, más allá de eso, los especialistas en delitos cibernáuticos dicen que en general, y hay que recomendarle sobre todo a nuestros hijos, que no hagan nada en la internet que no harían en la vida, no en la vida no en la vida privada, en la vida no, espere que termine la frase. No, lo que quiero decir es que no hagan nada en la virtualidad que no harían en la presencialidad. No hablar con desconocidos es equiparable a en internet estar en contacto con desconocidos, y es más peligroso aún porque uno no sabe realmente quién está del otro lado. Y con el avance de la tecnología, y con la invención de nuevas formas delictivas, aparecen todos estos tipos penales de que es necesario reprimirlos, porque realmente, mire, hoy en todo el país hubo, en un marco de una investigación que tiene su inicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hubo 40 allanamientos por pornografía infantil. ¡Qué bárbaro! Son las redes. Acuérdese del médico Terrible. un conocido. Por supuesto. El año pasado tuvo su... Y esto exige a que los investigadores se encuentren cada vez más capacitados para que puedan lograr resultados exitosos en todos esos casos. Diputado Enríquez, muchas gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Hay que decir que hay una división de la policía que son pibes muy jóvenes y que se dedican específicamente a los delitos cibernáuticos, los delitos cometidos a través de la red, que están recontra preparados y que hacen trabajos extraordinarios, porque una cosa es el acceso a las redes que tenemos nosotros y otra cosa es todo lo que sucede en la conocida Deep Web, que es realmente escabroso y que se puso otra vez sobre la lupa, sobre el tapete con el caso del médico
zoológico del Garrahan, a donde era escandaloso lo que uno podía encontrarse. Además, en cada caso la web es distinto, profunda. es compleja a veces el tema de armar la legislación porque vos tenés, uno es el caso del Garrahan, ¿no? Que es como lo más repudiable, pero después tenés lo que le pasó a Florencia Peña, que bueno, en el ámbito de su intimidad, gente privada, vas a mandar a arreglar el celular y te roban parte de lo filmado. Y lo otro es lo que pasó con Castro, donde son dos adultos que uno manda fotos en el absoluto control de sus responsabilidades y obligaciones y la tercera parte después decide publicarlo. Es muy complicado, son casos muy distintos. A mí lo que todos. más me alarma de todo esto, ya les digo, es lo que sucede con los adolescentes, porque esto es un peligro en la adolescencia y en ese sentido hay muchos casos donde esto pasa, que por ahí le sacan una foto a una chica dándose un beso con otro o lo que sea, y eso ya empieza a circular en un colegio y el colegio se hace enorme, porque no es el establecimiento físico, pero ¿no? Claro, entonces, no es que, digo, esa y se hace a modo de extorsivo. Extorsivo, de chiste o de discriminación. Pero perdóname, también, ¿no? la selfie es una cultura difícil. que era inexistente hasta hace 10 o 15 años. Uno andaba sacando fotos permanentemente. Ahora vivís con la selfie. Eso de documentar todo es parte del problema. Bueno, el problema es la aplicación, ¿no? Claro. Recién decía en las últimas horas la propia Graciela Alfano también ¿Qué le pasó a Graciela? No, le habían robado el teléfono Grace. y ella salió en todos lados a decir que estaba segura que en pocos días nada más iban a aparecer fotos íntimas porque ella durante la cuarentena había... Se portó mal. No, se portó como ella quiso portarse, ni mal ni bien. Pero si alguien después difunde imágenes de su vida privada, naturalmente es un delito y hay que caer sobre eso. Sí. Están todos muy risueños. No, está bien. Bueno, teníamos una nota. Sí, te hago la previa de la nota porque va a hablar justamente sobre el proyecto de ley que se debatió en la comisión del día de hoy. Es un proyecto de ley que tuvo sanción por unanimidad en el Senado de la Nación. Lo presentó la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdalá de Zamora. Presidenta alterna del Senado. Claro, la presidenta provisional del Senado, santiagueña, y hoy justamente su par de Santiago del Estero fue quien fue el miembro informante en esta comisión a hablar de este proyecto de ley que tanto Graciela Camaño de Consenso Federal como los integrantes de Juntos por el Cambio no estuvieron de acuerdo en acompañar el dictamen, pidieron un cuarto intermedio para hacer algunas modificaciones, ya que como lo dijo Enríquez, ellos venían trabajando con una iniciativa alternativa, juntando obviamente todas estas cuestiones que ellos observaron, pero principalmente consideraban que el proyecto no es bueno en técnica legislativa, esto es decir, en la redacción del proyecto, carece de técnica legislativa, además tiene un lenguaje antiguo, el proyecto habla de documentos cuando se refiere a fotos, ¿no? Habla de documento en sí, es muy antiguo y además... no tiene perspectiva de género, porque lo que sostenía, por ejemplo, Camaño, es que la mayoría de estas situaciones las sufren las mujeres. Claro, así totalmente. que un poco eso fue la discusión sí, yo quería, justamente, me olvidé, Acá, pero había que ¿trabajaban despedirlo. juntos Camaño y el diputado Enríquez? ¿Trabajaron juntos o no? Tuvieron los dos bloques se pusieron de acuerdo en rechazar lo que venía del Senado de la Nación, que el Frente de Todos dijo lo vamos a sacar igual. Consideraron, de hecho, Carolina Gairal, que es la presidenta de la comisión, dijo, sí, es verdad algunas cuestiones, pero esas las vamos a seguir trabajando en comisión. Y ahí viene lo que dijo Enríquez recién, ¿no? ¿Para qué vamos a aprobar un proyecto si después vamos a modificarlo de nuevo, ¿no? Estos parches. Sí, no, pensaba que si ellos iban a ir por un agravante, si estos delitos son cometidos contra niños, también debiera en ese mismo sentido ser un agravante cometerlo contra mujeres. Claro, por si eso se pretende digamos, si se observa que el proyecto carece de perspectiva de género. Está bueno que el delito esté tipificado. Ahora, el problema cuando vos querés avanzar es que, como vos decías, generalmente esto se da en el ámbito de adolescentes, que son adolescentes no punibles. Eso es lo que te pasa. Porque vos podés tipificar el delito, pero si el que comete el delito, la que lo comete, tiene 14 o 15 años, que suele pasar, es más difícil avanzar para la sanción. Pero ojo, ¿no? una cosa es el que origina esto y el que difunde. Y otra cosa son todos aquellos que reproducen o se bajan esas imágenes. No cabe una sanción si yo le paso, yo adulto, esa imagen a Verónica. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que ella hablaba de las cuestiones de un colegio secundario, donde me parece... Ahí es muy difícil. Si hay alguien que quiere lucrar, estoy de acuerdo con vos. Pero me parece que muchas veces el tema del bullying surge con imágenes tomadas de chicos que son adolescentes. Y Eso es lo que digo. son todos
menores de edad. Todos las víctimas y los victimarios. Claro, y lo otro, digo, ¿dónde vas a encontrar al tipo que hizo plata con el video de Florencia Peña? No, se puede. No, sí. Hay pericias. El IP, pero el IP no le corresponde, capaz. Bueno, ha habido además, acordate, grandes juicios y ganados por mujeres argentinas. Me acuerdo de una de apellido Rodríguez en Italia, que las habían ubicado en sitios pornos, fueron a grandes juicios y los lograron ganar. Sí. Pero juicios eternos. Después de mano de eso tenés lo que se llama el derecho al olvido. Claro. Que vos le podés pedir a los buscadores. Que no esté la parte, efectivamente. Que cuando pongan tu nombre no tiren como primera opción. Bueno, no es que le podés pedir, tenés derecho y con cuestiones pornográficas como con cuestiones política. X, porque la propia Cristina Fernández de Kirchner pidió justamente su derecho al olvido en el buscador Google. Nos metemos a la Comisión de Recursos Naturales, si les parece, que se reúne hoy a las 18 horas. ¿Y qué proyectos tiene? ¿Sobre qué va? ¿Sobre el Día de la Soberanía? ¿Sobre la plataforma continental? ¿Recursos naturales o relaciones exteriores? Recursos naturales. Proyecto de ley sobre para garantizar una formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñan en la función pública. Es uno de los proyectos que va a estar tratando. Presupuestos mínimos de protección ambiental para la reducción progresiva de los plásticos de un solo uso. Sí, lo de los vasos biodegradables. Exactamente. Eso también se estaba trabajando en el Senado. No sé si es un proyecto que viene del Senado. No, digo, cuando te hablan de formarte en materia de cuidado del medio ambiente, es como cuando es lo mismo que la ley Micaela. Tiene que ver con eso. No la misma, pero una cosa es formación para cuestiones de género, formación para cuestiones de medio ambiente. Me parece que tienen que ver con eso. Con que la gente que esté trabajando acceda a lugares y tenga conocimientos básicos en temas esenciales. Formación y capacitación, que es clave. El diputado Mena ya está ahí del otro lado escuchándonos y nos anticipaban que estaba asintiendo mientras Pato decía eso. ¿Cómo le va, diputado? A ver. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, Pato lo resumió perfectamente. Es una ley similar a la ley Micaela, solo que aplicable a cuestiones ambientales para formar y capacitar a los funcionarios, empleados públicos en esta materia, ¿no? Va en línea de alguna manera con un mandato constitucional también, solo que en este caso apuntando a funcionarios públicos. Ajá. La capacitación entonces iría o estaría incluida ¿para quiénes? Para funcionarios de los 3 poderes del Estado y como la ley Micaela. Todos los ámbitos. Exactamente, por eso decía que el resumen que se hacía es correcto, es algo muy similar, pero vinculado a la cuestión ambiental. Y, diputado, le pregunto, grosso modo, ¿dónde le parece que hay más tierra baldía, dónde hay que formar más? ¿En cuestiones de género o en cuestiones de medio ambiente? Por parte del funcionariado, le digo. ¿Qué le parece? Probablemente estén a la par, son las dos cuestiones, ¿no? Porque son además cuestiones muy transversales que cruzan todos los ámbitos, todos los ministerios, las dependencias y sobre todo los poderes del Estado. Creo que van muy de la mano, son 2 materias que reclaman capacitación, educación, formación permanente además, ¿no? Pero, diputado, por ejemplo, ¿no? Le pregunto y le consulto, ¿hay hoy por hoy ministerios que sean ecológicos o sustentables? No creo, no hay una perspectiva así tan global, creo que no. De hecho, uno de los proyectos que ustedes mencionaban, que es el de la reducción progresiva y que apunta a la eliminación del uso de plásticos de un solo uso, tiene entre sus disposiciones un mandato para que, por ejemplo, los organismos públicos dejen de adquirir este tipo de artículos, ¿no? Que vayan por Entonces, si hubiera los biodegradables. Exacto, y si hubiera una perspectiva, realmente ya estaría ejecutándose. Sí. ¿Ese proyecto, diputado, tuvo sanción en Senado o origen diputados? O sea, el de capacitación, el de plástico. Claro, el de Ley Yolanda viene con media sanción del Senado. El de plásticos es originario de la Cámara de Diputados. Está bien. Porque en Senado también lo estaban trabajando, el senador Luenzo. Y resume una cantidad importante de proyectos de diputados y diputadas de distintos bloques que se ha logrado un dictamen
consensuado. Sí. Diputado, una consulta. Alguna vez en la industria automotriz, no hace mucho, vi que un montón de cuestiones que antes iban envueltas en plástico que te entregaban, ahora han cambiado por productos reciclables. Pero en el mundo de la alimentación, yo voy a supermercados, voy a verdulerías, que sería... La verdad que no veo, pero hace mucho tiempo, ninguna alternativa reemplazable al plástico. Y no sé con qué. Y con cuando yo era chico te envolvían en papel de diario. La bolsita de papel reciclable deberían dar, o las de telas que son pero todo lo que vos ves, digo, ¿en qué está envuelta la leche? ¿En qué está envuelto el queso? ¿En qué está...? Todo es plástico. Y no veo que a nivel industrial haya alguna alternativa. Sí. Ni acá ni en el mundo, la verdad que no, eso es lo que veo, ¿no? Bueno, hay alternativas técnicas y de hecho el proyecto de ley le apunta a eso que ustedes mencionan, claro. Envases plásticos, y no solo envases, por ejemplo, los utensilios descartables que se utilizan, vasos, totalmente, los sorbetes. Los sorbetes, claro, todo eso, propendiendo a una economía circular. Las bolsas también, es cierto. Las bolsas, en realidad hay una legislación local bastante avanzada en muchos lugares. Por ejemplo, donde yo vivo, uno tiene que ir con las bolsas al supermercado. Sí, nosotros también acá en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero las provincias han empezado lo primeramente que yo voy es que está bien, a pero regular eso de las bolsas, es verdad. Está bien, vos vas y lo tuyo está, pero vos tenés miles de litros de leche envueltas en sachet de plástico, tenés el queso envuelto en plástico, tenés salsas, todo es plástico. Desde la industria, digo, está interesante el trabajo nuestro, ¿no? Yo voy con una bolsa que no es de plástico. Todos los productos, todos los que son la reposición de los productos de limpieza. También, exactamente. Todo plástico, porque bueno, obviamente entiendo que debe ser más barato, pero hay alternativas. No hay otra alternativa. No, alternativas, como dice el diputado, técnicas hay. Lo que pasa es que deben ser más costosas. No sé, el vidrio, para transportar el vidrio es más incómodo. El universo de productos que utilizan el plástico es cierto, es interminable. Ahora, hay plásticos que son reutilizables. Sí. El proyecto a donde apunta es a los que no lo son. Y por supuesto, por eso establece un plan gradual y también contempla en uno de sus capítulos el apoyo para la reconversión de la industria que se dedica a esto, porque eso es un aspecto que también hay que tener en cuenta. Claro. Pero es una ley ambiental justamente por esto, porque es una ley de presupuestos mínimos, ¿no? Basada en el artículo 41 de la Constitución. Como hay tanta dispersión, hay provincias o municipios que están más adelante y otros no, esto hay que abordarlo con una ley nacional que pone ese piso mínimo que dice la Constitución y después cada distrito podrá legislar con mayor grado de protección, pero nunca menos que lo que establece esta ley. Incluso recuerdo que el año pasado hubo jornadas ecológicas para trabajar en este proyecto de ley que encabezó, entre otros diputados y diputadas, Brenda Austin, de su bloque, de su interbloque, donde se invitaron a varias organizaciones y representantes de municipios, donde se está aplicando, esto ya está avanzando, digamos, por más que no esté la regulación nacional, pero como dice el diputado Mena, la intención es que haya una ley nacional para que por lo menos haya una paridad entre todas las provincias y se empiece a tener conciencia y a trabajar sobre este sentido. Recordaba justamente estas jornadas que había estado cubriendo el año pasado y ahí hablaban de las experiencias y de la cantidad de plástico, por ejemplo, que contamina cada lugar de nuestra provincia. Sí, provincia y el mundo. Los otros días contaba una navegante solitaria, dice, hace 40 años el problema cuando vos cruzabas el Atlántico en un pequeño barco era que chocaras contra algún petrolero. Ahora el problema es que choques contra una masa informe de plástico. Efectivamente, de basura. Exacto, en ese conversatorio, es verdad, estuvo muy bueno, creo que fue hace un año. Sí. Que lo organizó la diputada Austin, que es una de las autoras de los proyectos que se van a tratar hoy. Y sí, ahí, bueno, hubo un grupo de voluntarios de Pinamar, recuerdo, que hacían la recolección en la playa. Bueno, yo vivo en una playa también más fría, pero que también está muy impactada. Incluso el lecho marino adyacente a Comodoro Rivadavia, Radatili, está lleno de bolsas de plástico. Y ahí en esas jornadas se explicaba también cómo esto pasa al metabolismo de los animales. Claro. O sea, nosotros estamos comiendo muchas veces pescados que han incorporado el plástico a su organismo, ¿no? O sea, que indirectamente estamos comiendo plástico.
Sí. Exactamente. Está gomosa la merluza. Ese fue un ejemplo muy claro. Yo también lo recuerdo porque es como la cadena, ¿no? El plástico no termina en donde vos lo tirás, ¿no? Lo volvés a ingerir hasta en el cuerpo. Es lo que terrible. pasa es que todo lo que tiene que ver con el tratamiento de residuos, diputado, es algo que en nuestro país lamentablemente no ha invertido lo suficiente y, por ejemplo, no puede procesar residuos electrónicos, a pesar de que se ha avanzado muchas veces con distintos proyectos o distintos intentos. Me parece que toda la cuestión ambiental todavía, pero obviamente no es culpa de los diputados, sino es como que no se ha puesto en la agenda. Y nos sorprendemos cuando hay un chiquito de 13 o de 15 años que en una organización habla a favor del recalentamiento global, no, pero concientizando sobre estas cosas, decimos, wow, qué impresionante. Pero ¿por qué no ponemos, no sé, ministerios sustentables o paneles solares? Han pasado, perdóname, no han pasado los mejores por el Ministerio de Medio Ambiente. Ha habido varios ministros de Medio Ambiente, no han pasado los mejores, Sí, no hay los mejores recuerdos. Digo, fíjate, por ejemplo, lo que es el saneamiento del Riachuelo, lo que ha costado, por ejemplo. Bueno, seguimos. Hay deudas, hay deudas, efectivamente, sí. Sí, hay claroscuros y es cierto, no está en la agenda y es un problema de la política, también es un problema legislativo y es un problema generalizado. Hay muchísimas cosas para hacer. Yo, por ejemplo, he promovido una ley para actualizar el régimen del hidrógeno verde. ¿Qué es eso, diputado? ¿Qué es el hidrógeno verde? Bueno, el hidrógeno, que es un vector de energía, es un combustible limpio, el verde, porque se produce agua y electrólisis con energías renovables, que además permite aprovechar o acumular la energía que en los momentos del día en que la demanda, digamos que hay sobreoferta, bueno, esta energía se destina a hacer electrólisis. Hay empresas en nuestro país que están produciendo hidrógeno verde. Hay una demanda creciente porque se ha acelerado en el mundo la reconversión de los vehículos. Europa, Japón están abandonando los vehículos a combustible fósil. Nosotros podemos ser exportadores de esto, además de reducir la huella de carbono. Chile acaba de hacer esta semana una cumbre mundial sobre hidrógeno verde y nosotros en esto tenemos un campo enorme. O sea, yo coincido con ustedes, hay muchísimo para hacer. Creo que hay que actualizar la legislación, pero sobre todo meterlo en la... El hidrógeno verde, perdóneme, ¿es lo mismo que los autos impulsados a energía eléctrica? ¿Es lo mismo o es otra opción esta? ¿Es esa? Es una variante, de lo mismo. Claro. Sí, exactamente. Sí, es una... Acá vio que en Capital Federal hay algunos dispositivos para cargar energía y tenés varios autos que pueden funcionar con carga de energía o con combustible, efectivamente. Y los monopatines acá son los más difundidos, pero que también se sabe que tenían del otro lado de la biblioteca un montón de críticas porque había habido gente que había tenido problemas, golpes y accidentes que tienen que ver con la fabricación del dispositivo. Sí, pero el hidrógeno verde actúa con una especie de batería. Ya hay un tren de 400 kilómetros de extensión en Alemania que funciona a hidrógeno. Los Juegos Olímpicos de Tokio, que no se pudieron hacer este año, iban a ser absolutamente abastecidos a hidrógeno verde. Hay una fórmula de automovilismo, la Fórmula 5 creo que es, que corren autos a batería. Eléctricos. Autos eléctricos, exacto. Ahora, no sé si movidos a hidrógeno, pero eléctricos. Exactamente. Diputado, y en la comisión esta de las 18 horas van a recibir referentes del sector o algún tipo de invitado que pueda acercar soluciones ecológicas para, por ejemplo, esto de lo que yo decía, lo de los vasos, porque el de los vasos creo que sí, que es un chico que tiene un proyecto de vasos biodegradables, creo que leí por ahí. En este caso ha habido muchas reuniones informativas de la comisión. En este caso es para dictaminar. O sea, si hoy, sale todo de acuerdo a lo previsto, vamos a tener dictamen sobre la ley. O sea que va a ser un paso importante. Va a quedar después en condiciones de ser tratado en el recinto, ¿no? Lo mismo con la ley Yolanda y después algunos pedidos de informes. Bien. ¿Y cuál es la ley Yolanda, perdón? La ley Yolanda es la ley que hablábamos al principio de capacitación de los agentes. Claro, exactamente. ¿Por qué se llama Yolanda? Bueno, se llama Yolanda, en homenaje a Yolanda Ortiz, que fue
la primera mujer que ocupó además el primer órgano estatal ambiental, digamos, con esa denominación en el gobierno de Juan Domingo Perón, en el último gobierno de Perón. Mira vos. Perfecto, perfecto. Bueno, siempre me gusta conocer las historias detrás de los nombres propios que llevan las leyes, porque además tienen ese propósito. En este caso es un homenaje a esa mujer. Yo creo que en materia ambiental, diputado, y usted va a coincidir, la verdad que todavía... creo que casi ningún gobierno ha puesto verdaderamente el foco, y este año, tristemente, fue un año donde en materia ambiental tuvimos que asistir a incendios que han generado que la mitad de nuestro país se viera seriamente agraviado por eso, y me parece que no se puede demorar más esa cuestión. No, tal cual. Bueno, hoy justamente se aprueban algunos pedidos de informes en relación a este tema. A nosotros nos preocupa mucho, digo nosotros, nuestro bloque, y además a los patagónicos especialmente, claro, porque cuando ahora empiezan las temperaturas altas, empiezan los incendios en el bosque nativo y implantado cordillerano. Y bueno, nos preocupa que los fondos, por ejemplo, para el Plan Federal de Manejo del Fuego en el presupuesto 2021 fueron incluso en términos nominales reducidos, ¿no? Y si bien no es todo, bueno, tener un presupuesto adecuado para tener medios aéreos, medios terrestres, recursos humanos y demás, es fundamental. Así que justamente por eso hubo varios pedidos de informes que hoy se van a considerar, porque yo coincido, el tema de los incendios se ha multiplicado en muchísimas provincias y sin respuestas oportunas, ¿no? Y mucho menos satisfactorias. Tal cual. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, muy amable. Ahí justo me parece que se cortó cuando estábamos despidiéndolo al diputado. Miren, entonces a las 18 horas se reúne la Comisión de Recursos Naturales, y ahora a las 3 de la tarde la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, para que revisar acuerdos y protocolos, y que el 4 de agosto sea considerado como el Día de la Soberanía sobre la plataforma continental. Vero, vos tenías más información. Sí, en realidad para contarles que en el día de hoy se cumplen se conmemora el bicentenario del primer izamiento de la bandera argentina en las Islas Malvinas, que fue justamente el día de hoy, el 8 de 1820, donde bueno, un comandante argentino fue el que izó esa bandera y se está conmemorando en todo el país. Hubo un acto central en Olivos que llevó adelante Alberto Fernández, pero también se terminó de conocer quiénes van a ser los integrantes del Consejo de la cuestión Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en esta política que tiene el gobierno nacional de avanzar en la lucha por la soberanía de Argentina en esas tierras. Y me parece que está bueno comentarlo por dos cuestiones. Primero, porque el Consejo se creó por ley a partir de un proyecto de ley que ingresó al Senado de la Nación, un proyecto enviado por el Ejecutivo, trabajado junto con la Secretaría de la Cuestión Malvinas que preside Daniel Filmus y el canciller Felipe Solá. Luego su sanción fue en el Senado, pasó a la Cámara de Diputados y se terminó de convertir en ley, y además va a estar integrado por algunos representantes de esta Cámara que van a estar trabajando en todo lo que tiene que ver con esta cuestión. El Consejo va a estar comandado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, pero va a estar participando el gobernador de la provincia de Tierra del Fuego, Ayas, Gustavo Melella, y también van a integrarlo los diputados el Aldo Leiva de la provincia de Chaco, del Frente Veterano de Todos. De Malvinas. Exactamente. Veterano de Malvinas. También van a estar participando por la provincia de Tierra del Fuego, Federico Frigerio, de Juntos por el Cambio, y también va a estar participando Facundo Suárez Lastra, diputado de Juntos por el Cambio también, Roxana Bertone del Frente de Todos y también representante de la provincia de Tierra del Fuego, Soer El Zucaría, la
la diputada cordobesa, Roxana Reyes, la diputada del PRO de Santa Cruz, y también van a estar los senadores Jorge Tayana, del Frente de Todos, Juan Carlos Romero, alineado a Juntos por el Cambio, el salteño, Pablo Blanco, de Juntos por el Cambio, Gladys González y también la foína María Eugenia Duré y la senadora de Neuquén, Lucila Crexel. Así que bueno, ellos van a estar trabajando en este consejo que seguramente tendrá repercusiones en el Parlamento de la Nación porque, bueno, básicamente fue una ley que salió de este Parlamento y donde van a estar trabajando junto al gobernador de Tierra del Fuego, al presidente de la Nación y a distintos integrantes como, por ejemplo, excombatientes que van a estar participando. Va a estar... ¿Edgardo Esteban? No, va a estar el titular del CECIM La Plata, por ejemplo, y también, bueno, algunos integrantes, por ejemplo, va a estar la socióloga Alcira Argumedo, exdiputada nacional, también algunos juristas también participando de este consejo. Bueno, se armó toda una mesa grande para trabajar la cuestión Malvina y, bueno, va en relación a esta Comisión de Relaciones Exteriores porque este proyecto pasó por esa comisión que preside Eduardo Valdés. Muy bien. Bueno, Pato, vos tenías información sobre la comisión que empieza ahora en un ratito. Efectivamente, tiene que ver con la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que se va a tratar justamente este tema, donde hay que linkearlo donde es una historia que no termina nunca, porque justamente en el día de ayer recordamos que Edgardo Esteban, que es periodista, titular del Museo Malvinas, estuvo denunciando que justamente por estos días en Gran Bretaña... Exactamente, en Gran Bretaña aparecieron algunos tratando de hacer plata, han aparecido objetos de él, documentación y cuestiones que ha perdido en la guerra, que las querían comercializar en Gran Bretaña como botín de guerra. 38 años después se enteró Esteban y publicó en las redes que por favor no lo compren, porque bueno, casi 40 años después, objetos personales de él, como de otros argentinos, aparecieron en Gran Bretaña. ¿Que te acordás que el año pasado fue... No, creo que el anterior, que había sido tan emotivo como del grupo de antropología forense, había hecho como una especie de cenotafio. Sí, de cenotafio, pero donde habían podido identificar las pertenencias que habían pertenecido a los soldados y las habían puesto Le dieron nombre y apellido tumbas, a los restos que había, dejaron de ser soldados y hijos de Dios. Enorme trabajo de una colega también, que fue la que se ocupó personalmente. Qué emotivo eso. Porque además lo que era como una tumba del soldado anónimo. Soldado solo conocido por Dios, decía. Exactamente, ¿te acordás? como pasa en los grandes homenajes en Europa o Estados Unidos a las víctimas de la Segunda Guerra. Eran homenajes anónimos porque no estaban identificados los cadáveres. Acá pasó lo mismo hasta que se logró la identificación básicamente para los padres, porque le dieron nombre y apellido a cada uno de los muertos. Sí, tremendo. Y aparte que tanto se lo merecen, ¿no? Porque quedar acá y en cualquier sociedad, ¿no? Todo lo que no tiene un nombre y un apellido está invisibilizado y si hay una población que ha sido injustamente invisibilizada fueron los héroes de Malvinas. Pero por supuesto. Totalmente. Me olvidé de decirles que va a participar también el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, de este consejo, como miembro honorario. Y ahora estamos viendo que todavía no arranca, pero estamos viendo ya que están conectados algunos de los diputados que van a formar parte de esta comisión, que estaba prevista para las 15 horas y son las 15:17, así que está un poco demorada. Bueno, parte de justo, Meli, de los que te estaba contando que van a conformar este consejo, los estoy viendo porque integran esta comisión justamente. Sí. Bueno. Y ayer, muchachos, ustedes hablaron largo y tendido mientras yo no estaba de la Comisión de Finanzas y Comercio. Sí, porque hubo una resolución muy importante. Mira, hoy de casualidad estaba haciendo alguna compra y le tocaba al propietario del negocio celebrar esto, porque no es tan común que alguna cuestión que se vota acá, que tiene dictamen de comisión, rápidamente tenga conocimiento público. Pero esto para el comerciante, que vos puedas hacerte de la venta de manera inmediata, es un buen dato. Bueno, se terminó de emitir dictamen sobre esta cuestión, que no pasen ni 24 ni 48 horas, sino que lo que yo compro ahora queda acreditado al instante, de manera paralela en la cuenta de aquella persona a la cual yo le he comprado. Exactamente. Obligatoriamente, ¿no? Esperemos, esa es la palabra que se pone en el dictamen, pero esperemos que cuando esto llegue a los bancos, llegue al Senado, llegue al Banco Central,
se siga respetando esta línea. Pero bueno. Había dos proyectos en debate, uno del diputado Ariel Rauschenberger y el otro del diputado Carlos Ponce. Se unificaron finalmente los dos proyectos. No, tampoco tenían tantas diferencias entre sí. No. Lo que pasa es que uno hablaba de tarjetas de crédito. Que era más raro. Dejó, digamos, apartado el crédito, se avanzó sobre la cuestión de débito. Lo que hablábamos ayer es, lo que se pretendía también es que si yo te compro a crédito algo ahora, si yo te lo compro, vos lo cobrás a 30 días. Bueno, lo que se pretendía era que vos cobraras antes. Sí. Bueno, pero si vos cobras antes, esa plata alguien la pone. La pone la tarjeta, la pone el banco, ¿quién la pone? Entonces, como la discusión no estaba saldada, dijeron débito sí, crédito después. No todavía. Está el diputado Ponce ahí del otro lado. ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes otra vez. Ya veníamos conversando sobre este proyecto, finalmente obtuvo dictamen. ¿Cómo anda? Bien, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. Por acá, por Luis. ¿Ustedes cómodos? Nosotros sí, aparte hoy es un día hermoso, así que, y aparte viernes, ¿qué le puedo decir? Diputado, ¿y le parece un problema que no se haya incorporado la cuestión de la tarjeta de crédito o lo más urgente en ese caso era la tarjeta, perdón, sí, dije bien, de tarjeta de crédito, y lo más urgente en ese caso era lo de la tarjeta de débito? Es decir, no sé, ¿cómo se lo tomó usted a nivel personal? ¿Qué riesgos le ve a esto si no se incorpora la tarjeta de crédito en este proyecto? Yo creo que la tarjeta de crédito hay que seguirla trabajando en la comisión. Debemos estudiarlo. Se nos va, diputado, se nos va el plano, espere. Algo pasó que... como que se va al espacio la cámara. Ahí está. Ahí está. Entiendo que lo más acertado ha sido justamente trabajar con la tarjeta de débito a los fines de poder, porque ahí había mucho más consenso. Eso no quiere decir que con las tarjetas de crédito nos podamos seguir trabajando en las comisiones, porque me parece que hay que seguirlo, hay que trabajarlo y nos va a llevar posiblemente un poco más de tiempo, pero lo importante es que ayer pudimos conseguir un dictamen en forma generalizado con la oposición, y esto habla de que hemos estado, de alguna manera hemos estado acertados, hemos estado en consonancia con lo que estábamos planteando. Inclusive se habló, incluso mandó un informe el Banco Central sobre el tema de lo que es transferencia 3.0, que esto me parece importante, que se asemeja mucho al proyecto que nosotros estábamos planteando con respecto al tema de lo que es el débito automático. La acreditación automática. Por eso es que considero, y yo digo celebro, de que podamos haber tenido este tipo de dictamen y poder esperar a que lo podamos sacar en pronto, ojalá que sea antes de este mes, y que podamos tener la posibilidad de pasarlo a senadores a los fines de que podamos tener la ley pronto para que podamos tener este beneficio para todos los comerciantes, pequeñas y medianas empresas. Ahora, diputado, un tema que hablábamos ayer con su colega Pampeano, ¿no? Porque en la tarjeta de crédito lo que se intenta es que el comerciante al cual yo le compro algo hoy con tarjeta de crédito y que con mucha suerte lo podría estar cobrando al 6 de diciembre, ese comerciante, si yo compré una corbata, era mi ejemplo, bueno, que lo termine cobrando no dentro de un mes, sino antes, para tener mayor liquidez. La pregunta es, si eso se concreta en 15 días, digo, ¿quién es el que adelanta la plata? ¿La adelanta el banco? ¿La adelanta la tarjeta? ¿Cómo se produciría en términos financieros esto de que en lugar de durar 30 días, duraría 15? ¿Eso se ha discutido? ¿Se habló de eso o no? Se habló, inclusive fueron a exponer incluso los representantes de las tarjetas para exponer sus dificultades. Esto, por eso vuelvo a reiterar, es un tema más complejo. Por eso, claro. De alguna manera lo que estamos hablando con tarjeta, con la diferencia, ¿no?, que hay con tarjeta de... Sí, de débito está, claro. Que uno tiene el fondo en su cuenta, y ese fondo cuando uno compra se debita automáticamente. Sí, claro, eso está claro. Con la tarjeta de crédito uno tiene que entender de que uno va a pagar a posteriores, y entonces tiene que haber de alguna manera un respaldo, que eso lo emite por supuesto las tarjetas a través del respaldo con los bancos, que
las que están relacionadas con determinados bancos. Entonces, por eso digo que es distinto a lo que nosotros estábamos planteando, o yo particularmente estaba planteando con la tarjeta de débito. Sí. Esto es para, entiendo yo, esto es para seguirlo trabajando en las comisiones a los fines de que podamos plantear con todo sobre la mesa y que podamos ser lo justo, tanto para los comercios, para los clientes, pero también para las tarjetas de crédito y los bancos. Por eso es que se desenganchó de alguna manera este proyecto y avanzamos con el proyecto de lo que es débito y dejamos a posteriores para seguir hablando sobre lo que es la tarjeta de crédito. Ahora, me parece la segunda pata de esto estaría bueno que también haya facilidades para que todos los comerciantes puedan tener postnet, que no les genere un gasto a ellos, pero que también les genere una alternativa de venta y también a los consumidores, ¿no? Porque uno hoy va a la verdulería y a la carnicería y tiene que ir con efectivo y son siderales las cifras. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que esto debe estar prácticamente extendido en todos lados. Mire, yo dije que acá la tecnología la debíamos poner al servicio de la economía. Y la economía al servicio del pueblo argentino. Es decir, yo creo que este concepto tenemos que reflotarlo y tenemos que permanentemente ponerlo sobre la mesa a los fines de poder resolver todos los problemas. Tenemos que formalizar todo lo que son todas estas transacciones, porque si no alentamos con medidas concretas a la formalización de estos mecanismos, y vamos a seguir teniendo el efectivo líquido, que esto no nos sirve, más en estos tiempos, y además el gobierno nacional necesita que se formalice todas las transacciones, que se formalice la fuente de trabajo, que se formalice todos los impuestos, porque si no, después nos quejamos de toda la informalidad que hay y siempre son los que pagan los impuestos inclusive más caros aquellos que están dentro de un régimen informal. Ahora, diputado, entonces, bueno, sí, vio que en las leyes siempre alguno gana y alguno pierde. Acá, digo, las tarjetas y los bancos, digo, ¿no están conformes con esto o lo han aceptado gustosamente al tema de la transferencia inmediata? No están conformes, pero además hay algo que a mí me llamó la atención. A ver. Es que nos dijeron de que era imposible por eso digo, de normativas y leyes internacionales, pero pareciera ser que no es tan así. Es decir, lo que me parece a mí que hay que poner las cosas con toda la verdad sobre la mesa a los fines de poder generar normativas en la cual tengamos toda la verdad. ¿Para qué? Para que podamos ser lo más justo posible. Esa reglamentación, sí me parece que no era esa reglamentación igual la va a tener el Banco Central con las empresas, ¿no? Porque la reglamentación... De un lado, sí, esto no quiere decir que ya el dictamen esté determinado cómo va a salir en la sesión, pero sí hemos dejado abierto para que el Banco Central tenga la facultad a los fines de poder argumentar, inclusive instrumentar cómo va a ser. En el artículo 1 ya queda establecido, es en forma inmediata en la cual la acreditación de los pagos de tarjeta de débito. Esa inmediatez, seguramente que el banco tendrá los fundamentos para decir si van a ser en forma inmediata como una transferencia, o que puede llevar un par de horas a los fines de poder acomodar, poder, digamos, diagramar el mecanismo, porque eso solamente lo sabe el Banco Central, quien es el que va a disponer las soluciones, ¿no? Fue un proyecto, diputado, que acompañó la CAM. Incluso ayer brindaban algunos datos donde decían que los empresarios se iban a ahorrar unos 622 millones de pesos en comisiones por mes en lo que tenía que ver con estas compras de tarjetas de débito. No estoy en conocimiento de ese informe, pero lo que sí sé es que el comerciante... Y sí, al comerciante le interesa, claro. Sufriendo los 6 días, puede reponer en forma inmediata y, por supuesto, disponer de lo que es suyo y de alguna manera con este proyecto
se genera una suerte de justicia, porque lo que estaba pasando era como que era muy injusto que el comerciante no pudiera acceder a algo que al cliente le debitaban en forma automática. Y perdóneme, ¿cómo ve? Sí. Diputado, le agradecemos mucho este contacto con nosotros, pero lamentablemente tenemos que dejar la nota porque estamos esperando que se termine de conectar en la comisión que tendría que haber empezado hace 20 minutos. Así que le agradecemos mucho y disculpe que sea así tan interrumpido el reportaje. Gracias. No, por favor. Hasta el luego. agradecido soy yo. Hasta luego. Muchas gracias, que ande muy bien. Bueno, decíamos, estábamos esperando ahí que estén las condiciones dadas para que se conecten. Y yo soy un hombre que en esto confía mucho, pero Verónica Benahim es más escéptica y yo creo que tiene razón en las dudas sobre, porque claro, es lo que viene, ¿no? Ahora, y sobre este proyecto de la automaticidad del tema de los débitos, ¿viste? Porque la inmediatez. Esto es una muy buena idea, después tenés que aprobarla en diputados, tiene que ir al Senado. Y en el Banco Central, los bancos y las tarjetas siempre te dicen que no se puede. Y tenés todo el componente de tarjetas que no dependen de los bancos también. Exactamente. Bueno, las tarjetas pero yo confío, la escéptica es ella, te digo. Yo confío. Bueno, está muy bien, ella sabrá por qué es escéptica. Nos vamos a situar ahora en la comisión que está por empezar, que ya estábamos siguiendo de cerca la plataforma mediante la cual se van conectando los diferentes diputados. Es la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. El titular es el diputado Valdés, que hasta aquí no había aparecido y ahora ya se sentó en su banca virtual. Bueno, no es banca porque es de comisión, pero bueno, en su oficina virtual. Y ahora sí, ya hay varios. Lo que pasa es que están todos como en una situación de espera todavía, ¿no? Ahora, parece que no arranca. Acá hay un problema en la no presencialidad, porque esto es virtual. Si fuera presencial estarían los 15 o los 20 hablando. En este momento se está resolviendo quién ganó, si Biden o Trump, ¿no? Pero la verdad que acá es la comisión específica para hablar de eso. Sí, pero igual te tiene que dar quórum para que empiece, ¿no? La comisión. Sí, por eso. Pero por eso, si esto fuera presencial estarían en corrillos hablando. Esto no se puede porque es virtual. Se puede, sí. No, pero a ver, eso me interesa desde el punto de vista técnico. Si ellos quisieran ir hablando entre ellos, como por ejemplo, qué linda plantita que tenés, pueden. Sí, aunque no sale al aire. Pero no, obvio, por supuesto. Pero ahora sí, ya va a empezar a salir al aire porque ya está conformado el quórum. Se quedan ustedes con el trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Nosotros nos reencontramos en otro momento. Gracias, chau.